Que lo bendiga a todos mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es perdón, perdone y perdónese. Empezamos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la frase que lo perdone Dios? Yo no perdono pero no olvido. Y un montón de frases más relacionados con el asunto de no perdonar, no olvidar, perdono pero no olvido y cosas así, donde el ser humano está encadenado por la falta de perdón. ¿Y qué decir de las personas que van a una iglesia, congregan, hasta puede ser que hasta sirven en alguna función de la iglesia y no han pedido perdón o no han perdonado o no se han perdonado? ¿Por qué esas tres palabras? Porque esas tres palabras están encerradas en una sola, la palabra perdón. La falta de perdón, mis hermanos, no es falta de fe, es falta de obediencia, porque la palabra enseña que tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Como casi todo el mundo se sabe lo que es el Padre Nuestro, que Jesucristo dejó esa oración como un modelo a seguir, no que lo repitamos varias veces. Dice el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces ahí queda claro, una de tantas citas, que es deber de nosotros perdonar a las personas. El perdón no es algo emocional, al final de cuentas es un asunto espiritual y de obediencia, porque tal vez en un momento, qué sé yo, algo típico como en diciembre, ando más sensible, la humanidad que celebra el 25 de diciembre como la fecha en que nació Cristo, cosa que no nació el 25 de diciembre, pero eso es para otro tema. Entonces andan más sensibles, entonces mira, Marisol, quiero pedirte perdón, y entonces Marisol dice, ay sí, yo te perdono, Josué, y nos perdonamos mutuamente, qué bonito. Pasa la algarabía de la emoción, y entramos a enero y empezamos a... Entonces fue algo emocional. Entonces bien se sabe que las emociones son pasajeras. Hoy puedo decir sí, estoy emocionado y al ratito digo, uy, qué tontería, ¿por qué dije que sí? O al revés, estoy emocionado y digo, no. Y después al ratito la respuesta tuve que haber dicho que sí y uno dice, qué tonto que fui. Pero bueno, hablemos primero de pedir perdón. Porque recuerde, perdón, perdonar y perdonarse. El perdón es cuando uno comete una falta contra otra persona, sea el propio, sea con toda la mala intención de dañar al prójimo, o de, ay, no lo pensé, mira, me equivoqué, ¿ahora qué hago? Voy donde Marisol, Mari, mira, quiero hablar con usted porque es que yo quiero pedirle perdón. Perdón solo se le pide a Dios, ya hemos hablado mucho de eso, que eso es antibíblico. Perdón se le dice a Dios también, perdona mis pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces uno también tiene que perdonar. Entonces, perdón Mari, porque te dije algo muy feo, muy hiriente, tal y tal cosa, lo que sea, o hice algo que no tuve que haber hecho, lo que sea, con el vecino, con la vecina, con algún familiar. Uno tiene el deber de que tras de que uno cometió la falta, hay gente que dice, no, yo no le voy a pedir perdón. Ahí es donde sale a relucir el cochino orgullo. Porque al final la persona que comete la falta no quiere humillarse, porque piensa que humillarse es pedirle perdón a esa persona que le hice ese daño. Porque al final confunde humildad con debilidad y esas cosas no son pero ni sinónimos. Pedirle perdón es reconozco
que cometió un error, estoy siendo humilde en sí me equivoqué, hice tal cosa, le pido perdón, pero eso no significa que sea una persona débil. Y si lo hablamos bíblicamente, la persona que no pide perdón no es que sea una persona fuerte y wow, qué carga, no, más bien es una persona endurecida, su corazón ha sido endurecido, así de sencillo. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Primera de Juan 1, versículo 8-9. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Aquí vemos claramente que es nuestro deber confesar ese pecado. Mira, es que yo hice esto, mira, perdona. Tanto a Dios como a la persona que ofendí, maltraté o herí. Es nuestro deber. Tenemos que botar ese orgullo porque ¿cuántas personas están atadas por la falta de perdón? Aparentan ser muy felices, pero mentira. Llega la otra persona que lastimé. Por ejemplo, digamos que soy yo el que estoy lastimando. Lastimé a Pancho. Y yo me siento bien y llega Pancho y yo. Eso me va a ir atormentando y hasta que yo no haga algo al respecto, eso va a estar ahí como punzando, aquí, punce, 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 punce. ¿Por qué? Porque el cochino orgullo, mi inmadurez, impide que yo vaya donde Pancho a pedirle perdón. Porque pienso que me estoy humillando, me estoy rebajando al nivel de esa persona y eso no es así. Repito, tras que usted debe la cobra, o sea, tras de que usted debe, te vas a poner en cosas en que usted no le va a pedir perdón a esa persona. No le va a pedir perdón porque es que esa persona me había hecho otra cosa. Eso nos enseña la Biblia, de verdad. ¿Qué pasó con Jesucristo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué pasó con Esteban, con Saulo de Tarso? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esa tiene que ser nuestra actitud. Yo estoy perdonando también. Pero ahorita es yo pedir perdón. Si usted tiene que pedirle perdón a alguien, hágalo. Porque después puede ser demasiado tarde. Santiago 5:16 dice: confesad vuestras ofensas, ojo, unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Lo que les estoy diciendo es, lo que dice Santiago 5:6 es que confiénsense las cosas. Mira, es que yo hablé mal de ti. Mira, yo hablé mal de usted. Mira, es que yo dije esto. ¿Se acuerda aquella plata? Ya, yo la tomé. Perdón. Pero el perdón va ligado a reparar las cosas si está dentro de lo posible. Qué sé yo, si yo robé 100,000 colones a un primo que estaba mal puesto y lo agarré y ya. Confieso el pecado. Mira, Esteban, quiero pedirle perdón porque te agarré 100,000 colones. Ah, sí, sí, sí está bien. Sí, pero si es algo que puedo reparar, tal vez no se va a reparar la confianza, pero por lo menos el dinero se lo tengo que devolver, mínimo. No es de que pedí perdón y ya. Hay en ocasiones que se puede reponer lo que hice mal para enmendar la situación, aunque tal vez la confianza no se vaya a recuperar de la noche a la mañana o en el peor de los casos no se recupere, pero yo tengo que pedirle perdón a esa persona. Yo cometí una falta, yo hablé mal de esa persona, yo apuñalé a esa persona. Entonces, como hijos de Dios, si es que usted es hijo de Dios, se tiene que buscar a esa persona y pedirle perdón. Ahora, hay muchas personas que no van a pedir perdón. Entonces, es nuestro deber, como hijos de Dios, ir a buscar a esa persona. Digamos que ahora yo soy el ofendido. Mira, Pepe, yo quería pedirle perdón por si yo le ocasioné algo a usted de que ayer te pusiste un poquillo alzado, que hasta ofendiste a mi mamá y todo. Yo quiero pedirle perdón si yo provoqué algo en usted para que usted reaccionara así. También hay que pedir perdón de esa manera. Si el imputado no pide perdón, yo, la víctima, yo voy a pedirle perdón. Eso no le gustó, ¿verdad? Pues hay que hacerlo. Jesús, Padre, perdónalos, yo los perdono.
Esteban, Señor, no les tomes en cuenta ese pecado, yo los perdono. Eso es lo que quiso decir. ¿Qué hizo Esteban malo? ¿Qué hizo Jesús de malo? Nada. Pero aún así, Él los perdonó. Entonces, uno también tiene que hacer eso. Proverbios 25, 21, 22 dice, si el que te aborrece tuviere hambre, ojo, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Eso también aplica para las personas que no nos piden perdón. El detalle aquí es que, aunque no nos pida perdón, o si yo voy a buscar a esa persona que me ofendió a pedirle perdón, si yo hice algo para que él reaccionara de esa manera y no acepta el perdón, si hay una necesidad que yo puedo solventar a esa persona, mi deber como hijo de Dios es ayudarle a esa persona para que tenga vergüenza. Por eso dice ascuas en su cabeza, como qué vergüenza, como decimos aquí en Costa Rica, qué bañazo, qué vergüenza. O sea, tras de que yo le hice esto a Josué y nunca le pedí perdón y Josué me vino a buscar para disculparse si él había hecho algo por el cual yo reaccioné mal y ofendí hasta a su mamá. Ahora él me está ayudando a cambiar la llanta del carro. O me hizo Ray quiere decir que se le acabó la gasolina, qué sé yo, entonces lo monté al carro y lo llevé a hacerle un mandado y lo devolví, por decirlo de alguna manera. Entonces, qué vergüenza, hasta que estoy sudando de la congoja. A eso se refiere esa cita. Tenemos que pedir perdón. El que ofende tiene que pedir perdón. Y si el que ofendió no pidió perdón, el ofendido vaya, búsquelo y pídale perdón. Ay, Josué, ¿usted lo ha hecho? Pues sí, yo lo he hecho. Y se siente muy bien porque es liberador. Al final de cuentas, mis hermanos, no pedir perdón sencillamente endurece el corazón. O callar el pecado no elimina la falta, sino que más bien eso le va afectando a uno todos los días, se va poniendo más mal y más mal y más mal. Y hay gente que dice, no, hombre, a mí me vale, a mí eso, ¿usted cree que eso me importa? Sí importa. Y las consecuencias de que uno no pide perdón es que, veámoslo así, las oraciones, ¿usted cree que Dios va a escuchar su oración donde usted no ha pedido perdón? ¿No? Vamos a generar una distancia entre Dios y yo. Vamos a tener unas relaciones rotas, porque una persona que no pide perdón no es que solo fue con una persona, posiblemente tiene ciertos problemas con aquel, y ya hay una lista. ¿Por qué? Porque ya se le hizo hábito lastimar a las personas y lo que hace, y lo resuelve, entre comillas, es haciéndose la víctima y se hace el enojado o la enojada. Ahora, en cuanto a los beneficios de pedir perdón, voy a decirles 4. Hay misericordia, hay restauración, hay paz, que eso es lo que mucha gente busca, y hay sanidad interior. Esa palabra, perdón, es tan sanadora, es tan increíble. Yo me he puesto a ver videos, hay un señor con una barba y hay una muchacha con el novio, y entonces comienzan a hablar, entonces le dice que a quién llamaría si se iba a morir, algo así, entonces a mi papá. Y el señor que de la entrevista le dice, ¿por qué? Porque que se vaya y dice una palabrota, entonces el señor dice, quiero pedirte perdón, entonces la muchacha dice, ¿pero por qué? Es que quiero ahorita ser la figura de tu papá, quiero pedir perdón, pero así se quebrantó y se puso a llorar y ella dijo, ¿pero por qué estoy llorando? Y el señor le dice, porque el perdón sana. Mi hermano, si usted ha hecho algo malo, vaya a pedirle perdón a esa persona antes que sea demasiado tarde, porque después esa persona a la que usted le hizo daño tal vez ya falleció, y ha pasado muchas veces. Ha pasado muchísimas veces en la cual se pone peor el asunto porque voy a tener sentimiento de culpa. Qué sé yo, algo como un papá e hijos. El hijo se enoja por lo que sea, porque no le consiguió un capricho, el papá, mamá no le pudo ayudar y se fue para el trabajo, si es que ya estaba trabajando el muchacho, o para el colegio, bravísimo, y terminó peleado con su mamá y su papá, cualquiera de los dos, o los dos, y en la tarde se da cuenta que los papás fallecieron, o los mataron, o les dio un infarto de la nada, un accidente. ¿Cómo queda ese muchacho?
él va a estar perturbado para siempre, arrepentido, porque trató mal a los papás, les pegó una gritada solo porque no les concedió tal cosa, y para variar ya no le puede pedir perdón porque ya no están. Entonces, la idea es que ahora que si esas personas están vivas, usted vaya y les pida perdón. Ahora otro asunto. Si usted está viendo ese video y usted está pensando en algunas personas, pero ya fallecieron, bueno, la misericordia de Dios es grande. Dios, perdóname. Perdóname por haber herido a esas personas que ya no están en mi vida. Sáname, por favor, restáurame. Y Dios en su infinita misericordia y su gran amor, Él va a hacer algo extraordinario en su vida. Pero si ellos están vivos, no pierda esta oportunidad. Segundo punto. Vamos con la persona ofendida. Perdone. Ya hablamos de la persona que cometió la falta. Ahora vamos a hablar de la persona que recibe esa falta. Es que usted es un inútil, Josué, entonces yo me siento mal. Y entonces ya no le hablo. Y es mi derecho, porque yo no le hice nada. ¿Y porque me trató mal? Me quitó el puesto de trabajo, me traicionó y me apuñaló. Entonces yo no lo voy a perdonar a esa persona. Rompió mi confianza. Tantos años de ser amigos. Siempre había a Julanito como mi hermano, como mi hermana, y me apuñaló por la espalda. El asunto aquí es que hay un problema muy grande. Que si, repito, estamos hablando de la persona que recibe la falta, donde su labor es perdonar. Si usted no perdona, eso tiene una consecuencia y se llama amargura. Una persona que no perdona no va a estar bien. Una persona que no perdona va a estar atada, va a estar ligada con la persona que te lastimó. Y una persona que no perdona tiene muchas consecuencias, hasta físicas en cuanto a salud. Yo tuve un pariente cercano que murió de un paro al corazón. Esa persona, yo le conocí el contexto de vida y esa persona nunca perdonó a todas las personas que le dieron. Y el doctor le dijo a esa persona: vea, Julanito, usted tiene el corazón el doble de grande. O sea, eso quiere decir que el corazón perdió densidad, porque el corazón es un músculo. Comenzó a ser flácido. ¿Por qué? Porque era tanta la tensión de tanta cólera, tanto rencor, tanto odio, tanta amargura por esas personas que le hicieron daño, que la amargura, la falta de perdón, le pasó factura. Y en este caso le dañó el corazón. Y eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dijo el doctor, yo lo escuché, mi hermano. Entonces, no perdonar, primero que usted se mete en serios problemas con Dios, porque tenemos que perdonar a nuestros enemigos, a los que nos hacen daño, como lo hemos visto, pero también hay otro serio problema. No va a estar bien emocionalmente, obviamente no va a estar bien con Dios y me va a ir dañando la salud. No sé si usted sabía eso. Ahora, hay una parábola en Mateo 18, 21, 35, pero no lo vamos a leer todo por cuestiones de tiempo, donde hay un siervo que es despiadado. Entonces vamos a leer algunas citas salteadas. Dice, versículo 21. Pedro se acercó a Jesús y preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? 22. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. Obviamente no estamos hablando de que 7 por 70 da 490, entonces son 490 que le tengo que perdonar a esa persona. Cuando ya pase al 491 ya no lo perdono, no se refiere a eso, sino que quiere decir que es algo ilimitado. Todos los días tengo que perdonar, todos los días, porque Dios nos perdona todos los días. Dios tiene misericordia y tenemos que entender que Dios mandó a su Hijo para que nosotros repliquemos la vida del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Por eso la Biblia dice: sed imitadores de mí. En esta parábola, un rey comienza a llamar a sus siervos, y un siervo le debía 10,000 monedas de oro. Vea el montón de dinero que podría hacer eso. Para hacérselo resumido, resulta que él le rogó que le diera tiempo, que le diera tiempo y le diera tiempo, porque él no tenía cómo pagar esa gran cantidad de dinero. Entonces el rey dijo: bueno, vendan todo, vendan a sus familias, vendan a todo para que él me pueda pagar. Entonces él: por favor, se lo ruego, deme tiempo. Entonces al final el rey, movido a misericordia, no fue que está bien, no va a dar tiempo. No fue eso, sino que le perdonó la deuda.
Resulta que ese siervo tenía un compañero que le debía 100 monedas de plata. O sea, 10,000 monedas de oro a 100 monedas de plata, o sea, es demasiada la diferencia. Entonces el compañero le dice al señor que el rey le perdonó la deuda, que le diera chance. Igual, lo mismo que el siervo le dijo al rey, este compañero le dijo al siervo, por favor, perdónenme, téngame tiempo para pagar la deuda, etc. Y más bien, este siervo se negó y como le debía 100 monedas de plata, hasta hizo que lo metieran a la cárcel al pobre compañero. Los otros siervos vieron que este despiadado, que no tenía misericordia, como metió al muchacho a la cárcel, se lo contaron al rey. Entonces el rey lo mandó a llamar. Y el rey le dice que era un siervo malvado, que cómo es posible que yo te perdone aquella deuda que usted no podía pagar y usted no pudo perdonar la deuda de 100 monedas de plata, que es mucho menor. Entonces el rey le dice, usted no tuvo que haber hecho lo mismo que yo hice con usted, aplicar la misericordia, te perdoné la deuda, usted no tuvo que haber hecho lo mismo con su compañero. Ah, no, pero lo metiste a la cárcel. Y quiero que leamos el desenlace de esto, que sí lo vamos a leer. Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Ojo, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón. ¿A quién? A su hermano. Claro, ¿verdad? Tenemos que entender que si usted no perdona, Dios no lo va a perdonar a usted. Se tiene que perdonar a esa persona. Ahora, al principio dije que, bueno, vaya, pídale perdón a esa persona si usted hizo algo para que reaccionara de manera fea y lo tratara mal a usted y a toda su familia. O si no, perdónelo aquí de corazón. Dios, yo perdono a esa persona porque tal vez usted ni la va a volver a ver. Tal vez usted tuvo una situación en Pérez Celón y ahora vive allá en San Carlos, no sé. Entonces, por lo menos que usted quede bien con Dios. Dios, perdono a Julanito que me hizo daño. De verdad, Dios, perdóname, quiero estar bien contigo. Por lo menos hacer eso. Eso es lo que toca. Por eso ser hijo de Dios no es tan fácil, pero es lo mejor. Cuando pensemos en esto, en cuanto que tenemos que perdonar, Dios nos perdonó la deuda impagable si no hubiera sido por Jesucristo. Dios no lo perdonó. Marcos 11:25 dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo perdone a ustedes sus ofensas. ¿Ven lo que les estoy diciendo? O sea, hay muchas iglesias que están llenas de personas y se hacen llamar cristianos, pero tienen un resentimiento, un odio con todo mundo, hasta con el pastor, con líderes, con los copastores, con quien sea. Y así están alabando y exaltando a Dios. O sea, Dios no escucha eso ni sirve esos cánticos, porque yo tengo un odio, un resentimiento en contra de esa persona. Así de simple. Si usted no perdona, Dios no lo va a escuchar a usted. Pero Josué, es que yo no tuve la culpa. Jesús no tuvo la culpa tampoco. Esteban tampoco tuvo la culpa y murieron injustamente y aún ellos perdonaron a todos. Claro, no estoy diciendo, pídale perdón y vaya a buscar a esa persona que sean así como antes. O sea, no me refiero a eso, sino que usted pueda estar en paz. Que ya era una amistad y ya no es lo mismo. Está bien, no es lo mismo, pero usted ya está en paz, ya le pidió, ya le aceptó el perdón, qué sé yo, o usted fue a pedir perdón. Pero repito, usted tiene que perdonar. Sí, pero es que me pidió perdón, ¿y de qué sirve si el daño ya está hecho? Es una frase muy común. Tenemos un Dios de milagros, Dios extraordinario, Dios de propósitos. Dios es Dios y siendo sincero, a Él yo no le cuestiono nada. Antes en mi ignorancia yo decía, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Dios, ¿por qué me tuve que topar con este tipo de personas tan detestables, diría yo, en aquel momento? Pero al transcurso de los años uno se da cuenta de lo importante que eran esas personas en mi vida. Porque les voy a decir algo. ¿No han escuchado los hermanos lija o las personas lija? Son esas personas que nos llegan a incomodar, como a quitarnos esa paz. Gracias a ellos, Dios nos ama tanto que nos mandan esas personas para nosotros darnos cuenta de que también estamos con Dios. Qué tanta paciencia tenemos, qué tanto amor tenemos, qué tanta bondad, misericordia, paz tenemos. Recuerde,
Dios está esperando que usted perdone a esa persona, porque si Dios no lo va a perdonar a usted. Rápidamente, Mateo 6, 14 al 15, lo que hemos leído. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Y tercer punto, que es un punto que tal vez no le dan mucha pelota a las personas, es perdónese. Y eso va dirigido a esas personas que cometieron la falta, tuvieron la humildad de pedir perdón, Dios los perdona, en el mejor de los casos la persona ofendida lo perdona, pero yo, el que cometí la falta, no me perdono. Pueden pasar los días, semanas, meses, años, pueden pasar 10 años y yo sigo. Qué bruto Josué haber cometido aquella caballada, aquella bestialidad, dirían por ahí. Qué tonto fui, no puede ser. Es que cómo pude haber hecho eso. Es que no. Dios, perdóname, Señor, por favor. Y eso fue hace tiempos. Si usted pidió perdón, la misericordia de Dios es tan grande que ya Dios te perdonó. Ahora su tarea es entender que Dios lo perdonó y que usted ya es perdonado. Usted ahora necesita perdonarse, porque el enemigo usa la culpa cuando ya no hay pecado, porque usted pecó cometiendo aquella barbaridad. Usted le pidió perdón a Dios, se apartó, entonces ya Satanás dice, ¿ahora qué hago? Le voy a echar la culpa. Así trabaja Satanás, de cochino. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí estamos viendo que los hijos de Dios se esfuerzan de hacer las cosas bien. Como estamos hablando del perdón es, primero yo pedí perdón. Sea que la víctima haya aceptado el perdón o no, yo ya actué, le pedí perdón y Dios ya me perdonó. Ya no estoy condenado, ya Dios ya olvidó mi pasado. Pero si yo sigo replicando, ya es otra historia. Pero si yo realmente me arrepentí y le pedí perdón a Dios, usted tiene que perdonarse, porque eso tampoco es correcto, tampoco es bueno, no es sano. Usted no va a estar completamente libre, y no libre por terceras personas, sino no es libre por usted mismo. Isaías 43:25. Soy yo, solo yo, el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Lo que venimos hablando. Dios, por eso dice, soy yo, o sea, Dios. Soy yo el que borro tus pecados. Le borro los pecados a usted. Si usted pidió perdón de corazón, se apartó y realmente hay un cambio, perdónese, porque ya Dios lo perdonó. Sí, Josué, pero es que yo hice un daño. Tranquilo, eso Dios va a hacer algo. No sé qué va a hacer Dios, pero Dios va a hacer algo. Estos ojitos han visto cosas extraordinarias donde uno mete las patas hasta el fondo, como dicen. Vean qué curioso. Dios perdona. La víctima perdona. Pero yo no me perdono. No tiene sentido. Porque al final uno sigue castigándose y me sigo dando y por mi culpa y me doy. Le digo algo, eso no es humildad por aquello, no es dar lástima, sino que es incredulidad por lo que dice la palabra, que Él nos perdona. Ya dice la palabra de Dios que Él echó nuestros pecados al fondo del mar. Hace algunos años di un video que se llama Las Marianas, que es la fosa, la parte más honda de la tierra, del mar, que Dios dice que tira nuestros pecados al fondo del mar y ya no se acuerda. Ve ese video, ahí se los pongo en la descripción para que lo veas, es muy bueno. Pero vuelvo y repito, si Dios te perdonó, si la víctima en el mejor de los casos también te perdonó, ¿por qué me sigo golpeando? No tiene sentido. No vamos a corregir nada, ya lo hecho está. ¿Que no tuvo que haber pasado? No tuvo que haber pasado, en eso estamos de acuerdo. Pero la misericordia de Dios le dio la oportunidad a usted de pedir perdón, de buscar la manera de, con ese perdón, subsanar algo en la vida de esa persona o totalmente, y que Dios te perdone. ¿Qué más quiere? Las consecuencias de no perdonarse es que genera estancamiento. Me siento estancado. Uy, no, es que no. Y para variar, tengo que ver a esas personas casi todos los días. Es compañero de trabajo, es de la iglesia. Uy, no, es que no puedo.
No, sí puede. Si usted ya se perdonó por esa falta, usted sí puede, porque si no nos vamos a estancar, vamos a tener sentimiento de culpa, vamos a tener una vida cristiana sin gozo, voy a tener ese fantasma en persecución y eso no me va a ayudar a crecer. Ahora, ¿por qué este tema de perdón, perdone y perdonarse? Por Efesios 4:32. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Como les dije, esta cita de Efesios 4:32 es el resumen de todo. Pedir perdón, perdonar y perdonarse. Simple. Termino con esto. El perdón es una llave que abre 3 puertas. Con Dios, con los demás y con usted mismo, mi hermano. Tenga esas 3 puertas abiertas, porque para eso Dios mandó a Jesucristo, para morir en la cruz y perdonar nuestras faltas y ser imitadores de Jesús, donde nosotros tenemos que perdonar y donde la palabra de Dios también dice que también tenemos que pedir perdón cuando hacemos daño. Ese es nuestro deber. Pedir perdón, que no es sinónimo de debilidad, sino de humildad. Número 2, el que recibe la falta, el deber también es perdonar, sea lo que haya sido. Y número 3, perdonarse a uno mismo, porque ya Cristo lo perdonó. Así que estamos, mis hermanos. Espero que este video haya sido de gran bendición y que este año 2026, de aquí en adelante, usted sepa pedir perdón, perdonar si esté el ofendido y perdonarse a sí mismo. Así que Dios me lo bendiga y nos vemos la otra semana con un video nuevo. Hasta luego, bendiciones.